Padre, te damos gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es viva, tu Espíritu está en medio de nosotros. Y te rogamos que tú sigas bendiciendo, Señor, a esta congregación, dándonos un tiempo de alabanza. No solo cuando nos reunimos, pero en nuestro corazón, que brote la alabanza de reconocer que tú nos amas, que tú eres amigo nuestro, Señor. No de nuestros errores, no de nuestros pecados, pero que has venido a restaurarnos, no a condenarnos, no a juzgarnos, sino a restaurarnos. Dichoso aquel que conoce la salvación que hay en ti, y pobre de aquel que vive en su propia rectitud, apartado de ti, hundido en su pecado sin saber que en ti hay perdón y salud y sanidad. Toca, Señor, a todo aquel que nos escucha o estamos acá, que necesita de ti, Señor. Tócanos a todos, te necesitamos, pero aquel que no te conoce, que pueda conocerte. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Terminamos el capítulo 1 el domingo pasado. Hoy vamos a empezar con el capítulo 2, pero necesito repasar los versículos del capítulo 1, del 24 al 29, porque tienen que ver con lo que continúa Pablo. Y lo que enseñábamos el domingo pasado es que en esta sección de Pablo habla de sus sufrimientos, de su lucha, de sus esfuerzos por la iglesia, por los colosenses, por los gentiles. Y dijimos como título del estudio el domingo pasado, sufrimiento, esfuerzo y lucha que vale la pena. Porque es un sufrimiento que vale la pena, es un esfuerzo. Y Pablo, el versículo 24 del capítulo 1 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. No, Pablo no era masoquista, no se alegraba de sufrir por sufrir, pero hay cosas que valen la pena. Hay cosas que requieren un esfuerzo y sufres por esas cosas. Y Pablo acá está hablando de sufrimiento, no solo de luchas o dificultades, pero empieza con hablar de sufrimiento. Y había un sufrimiento real en la vida de Pablo. Pablo, su barco naufragó donde iba 3 veces. Una vez estuvo en mar adentro todo el día y toda la noche. Lo azotaron varias veces, lo golpearon con palos, lo amenazaban a muerte, lo habían apedreado, había oposición, lo acusaban, lo odiaban a muerte literalmente, huía muchas veces, entonces le tocó sufrir. En ocasiones estaba desnudo, o sea, lo habían maltratado, en otras ocasiones estaba sin comida, en el camino se había quedado sin comida. Y Pablo dice, bueno, al ver todo esto, sí, es sufrimiento, pero mira lo que está ocurriendo. Mira este grupo de gente que ha hallado vida eterna, que ha salido de las puertas del infierno y que ahora conocen a Jesús y hay fruto en sus vidas han sido transformadas, sus vidas han sido enriquecidas. Donde había llanto, hay gozo, donde había desesperación, hay esperanza, donde había idolatría, ahora conocen al Dios vivo, donde había turbulencia, ahora hay paz. Y Pablo, amando a la iglesia, dice, me alegro de todo este esfuerzo, no fue en vano. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, en mi carne, en mi cuerpo, físicamente, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Las aflicciones de Cristo, Cristo subió y está a la derecha del Padre, pero Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Cristo está acá, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Ese no es un término vano, vacío, somos el cuerpo de Cristo. Cristo habita en este cuerpo, en el grupo de creyentes. Entonces, cuando un miembro del cuerpo es insultado por Cristo, Cristo lo está sufriendo. Cuando un miembro del cuerpo es maltratado o ignorado porque conocemos a Jesús, Cristo lo está sufriendo. Entonces dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Completando quiere decir que hay un grupo, hay una cantidad, hay un sufrimiento que la iglesia va a ir sufriendo, no para salvación. Jesucristo dio su vida en la cruz para salvación nuestra, pero nos toca sufrir como un testimonio al mundo. Y ese sufrimiento
es una cantidad de sufrimiento donde Dios tiene en cuenta el sufrimiento de cada uno. Y Dios tiene un plan de lo que hemos de sufrir, como parte de su plan, como una parte de honrar al Señor y de glorificar al Señor a través de nuestras vidas, completando lo que falta de las aflicciones, de las tentaciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice, yo hago mi parte. Cada uno de nosotros tiene una parte que hacer dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, de la cual fui hecho ministro. Pablo fue hecho siervo, conforme a la administración de Dios. Es decir, Dios administra, planea, y Dios en su planeamiento decidió que Pablo iba a ser un apóstol, un enviado al mundo gentil, no judío, que me fue dada para beneficio vuestro. Es decir, tenemos un llamado para beneficio de la iglesia, no para que nosotros nos exaltemos, a fin de llevar a cabo la palabra de Dios. ¿Cuál era el llamado de Pablo? La palabra de Dios. La palabra de Dios es bien importante, es sumamente importante. Y luego Pablo dice, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Misterio, ya dijimos que no es una cosa así de Sherlock Holmes, es simplemente una verdad que estaba escondida y que Dios la revela sobrenaturalmente. Entonces, ¿cuál es ese misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestada a los santos? Dios le muestra a los creyentes cosas maravillosas, secretos que estaban escondidos, pero eso solo a los creyentes. ¿Y qué dice Pablo? A quienes Dios quiso dar a conocer, a quien, a los santos, cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, la grandeza de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Es Cristo entre los gentiles. Es decir, Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. No solo es Cristo entre los gentiles, sino Cristo en los gentiles. Cristo no solo está con nosotros, Cristo está en nosotros. ¿En dónde está Cristo? En nosotros. ¿Podemos entenderlo? Yo no lo puedo entender, pero lo puedo aceptar. ¿Sí me explico? O sea, no puedo entender cómo puede estar Jesús en nosotros, pero está en nosotros. Está hablando de intimidad. ¿Qué más intimidad que estar en nosotros? Está hablando de la intimidad. Imagínate cuánto nos ama el Señor, que quiere estar en nosotros. Eso es algo increíble. Cuánto nos ama el Señor. Estando en nosotros, Él siente cuando nosotros sentimos. Él está ahí, Él está bien íntimo con nosotros. Y luego dice, a Él nosotros proclamamos. ¿A quién? A Jesús. Todo el Evangelio es alrededor de Jesucristo, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, completo. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Llevar el Evangelio y que la iglesia, los hermanos, maduren, crezcan en madurez, en conocimiento y en el carácter de Cristo. Y con este fin también trabajo, dice Pablo, esforzándome. Agonizomai, de ahí viene la palabra agonizar, agonizando. O sea, la palabra agonizomai quiere decir esforzarme como en los Juegos Olímpicos. Como cuando estás en un juego olímpico y el jugador, el atleta, se esfuerza hasta lo máximo, echa hasta las tripas ahí para ganar. Y lo que está diciendo Pablo, yo trabajo, energema, el trabajo, el esfuerzo, pero es un esfuerzo enorme según el poder que obra poderosamente en mí. ¿Cómo trabajaba Pablo? Viajaba, visitaba, no dormía muchas veces, hacía viajes largos y aún en prisión. Y entonces en el capítulo 2 continúa Pablo. ¿Cuál era el propósito? Que los gentiles conocieran al Señor y que los gentiles crecieran en el conocimiento del Señor. Y Pablo dice, quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Acá vemos que Pablo dice, qué gran lucha tengo por todos vosotros y por los que están en la Odisea. Y la palabra, en la New King James Version dice, what a great conflict, qué gran conflicto. La New American Standard, how great a struggle, qué gran lucha. Una lucha que está diciendo, no es una lucha libre de golpes o de boxeo, pero es de un esfuerzo enorme
De nuevo, la palabra acá es agón, es el lugar a donde se lleva a cabo los Juegos Olímpicos, donde uno lucha, un esfuerzo, una competencia. Y Pablo estaba en batalla espiritual. Oraba por los colosenses, pero no solo por los colosenses, y por los que están en la Odisea. Acuérdese que Pablo compartió el Evangelio en Éfeso, y a 100 millas, 160 kilómetros al este de Éfeso, estaba el Valle Licus, en donde estaba la Odisea, donde estaba Colosa y Hierápolis. Y Pablo no conoció esas ciudades, o por lo menos no ministró, no llevó el Evangelio a esos lugares, pero Epafras, que recibió el Evangelio en Éfeso, fue quien llevó el Evangelio a Colosa. Entonces Pablo no los conocía personalmente, pero vemos que Pablo está orando por ellos. Y por los que no me han visto en persona, Pablo oraba apasionadamente. ¿Qué palabra usa? Agón, agonizar. Qué gran lucha, qué agonía. ¿Qué quiere decir? Que la oración no es en vano. ¿Te das cuenta? La oración no es en vano. Pablo entendía que Dios movía, Dios obraba a través de la oración. Y Pablo dice, lucho por vosotros y por los que están en la Odisea. Oraba, y no hay duda que esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo, en parte como resultado de la oración de Pablo por la iglesia en Colosa y en la Odisea, porque sabía que estaban bajo grandes peligros. Habían doctrinas falsas que se estaban metiendo en el área. Y Pablo ora, y en la oración Dios le revela estas revelaciones, esta enseñanza, para que le escriba a la iglesia en Colosa, y que esa carta la llevaron a la Odisea también. Yo me doy cuenta que cuando oramos es cuando el Señor nos muestra cosas a veces que hacer. Muchas veces que yo estoy orando, a veces por hermanos en la iglesia, el Señor me muestra hacer algo por ellos, a llamarles y tratar algún asunto con ellos, o lo que sea. Dios me muestra acción. Es importante orar unos por otros, porque la oración te va a mostrar acción. Y si tú tienes acción sin oración, vas a tirar golpes al aire, o no van a ser efectivos. Pero cuando tú estás orando por los hermanos y el Señor te muestra qué hacer, ahí estás orando de acuerdo a la voluntad del Señor y obrando de acuerdo a la voluntad del Señor. Pablo ora, ¿por qué? Para que sean alentados sus corazones. O sea, para que sean animados, para que no se desanimen. Como dicen 3 versiones en inglés, that their hearts might be encouraged, que sus corazones sean animados. Es tan importante no desanimarse, no desesperarse, no acobardarse. Y Pablo ama a la iglesia, y vemos que lo que busca es de que ellos sean alentados. Vemos el espíritu de Pablo, querer animar. ¿Nos damos cuenta del espíritu de Pablo? Es querer animar. Eso es tan importante en la iglesia, el querer animar. Pablo no buscaba enseñorearse de la iglesia. ¿Te das cuenta? Pablo no buscaba ejercer poder para ser el big kahuna, el gran jefe. Eso no lo buscaba Pablo. Pablo buscaba que la iglesia fuera animada. Pablo no buscaba impresionar. Tampoco se sentía como un fariseo superior tirándoles pedradas de condenación, diciendo yo soy y ustedes no son nada. No los hacía sentir buenos para nada. Pablo los quería animar. Y esa es la labor del Espíritu Santo. El Paracletos es el consolador. Entonces, cuando un siervo, entre comillas, lo que hace es aplastar y sentirse superior por encima de los demás, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a consolar. Y claro, el Espíritu trae convicción, pero cuando trae convicción es para sanar, no para aplastar, es para salvar y restaurar, no para dañar. Y luego Pablo dice, para que sean alentados sus corazones. Entonces, hermanos, queremos ser instrumentos de ánimo en la iglesia, no de condenación.
¿Puedo oír un amén a eso? Eso es muy importante. Y luego Pablo dice, y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Unidos en amor. Dios quiere que estemos unidos, hermanos. El miércoles estuve enseñando sobre la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, donde habla de la unidad. Y al final hablé un poco sobre eso. El amor es importante, es central. El amor nos hace pasar por alto las imperfecciones de otros. ¿Hay alguien aquí perfecto? No. El amor nos une. El orgullo nos divide. El orgullo te hace saltar ante la mínima ofensa percibida. ¿Cierto o no? Y todos somos sensibles a eso. Sentimos una falta de atención, una ofensa y queremos saltar. Todos tenemos ese impulso. El asunto es si dejamos que se florezca o lo oprimimos por el poder del Espíritu. Y en vez de saltar y ofender, mejor orar por la otra persona. La palabra del Señor dice en Proverbios 19:11, la gloria del hombre es pasar por alto una ofensa. Es la gloria del hombre. En vez de saltar cuando te insultan o te maltratan o no te trataron bien, el poder pasar por alto una falta de atención, eso es glorioso, eso es grandioso, eso muestra un gran carácter. Cualquier perrito salta y te muerde si lo tocas. ¿Cierto? Tírale una patada a un perrito a ver si no se da vuelta y te da la gran mordida. Los perritos son así. Y si tú le das una patada te muerde. Pero se requiere un hijo de Dios para actuar de una manera distinta. Pablo en Efesios dice, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación, que aunque habéis sido llamados con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Tú no tienes que soportar a alguien que viene y te trae un steak con un banana split y te recibe así todos los días, o alguien que te trae flores y te dice cosas bonitas todo el tiempo, o alguien que te da un gran abrazo de cariño, a menos que no sea bañado, ¿verdad? Pero eso no tienes que soportar. Pero soportarnos es pasar por alto las diferencias y las cosas que nos irritan de otras personas. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu se requiere un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos para estar unidos. El amor nos mueve a perdonar, no a vengarnos. Esto hay que aplicarlo en nuestras vidas, hermanos. Yo no dije que sea fácil. El camino cristiano no es fácil. Pero yo creo que podemos reconocer que eso es lo que Dios busca y podemos pedirle al Señor ayuda. En Efesios dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia, gritos, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. El amor nos hace callar y no saltar ante los errores de las otras personas, proclamándoselo a medio mundo. Todos tenemos errores, ¿no? El verdadero amor no nos hace chismosos contando los errores de las otras personas en la iglesia. El verdadero amor cubre. Proverbios 10:12, el amor cubre todas las transgresiones. ¿Por qué es importante esto? Porque la iglesia debe ser un lugar donde sentimos aceptación y donde sentimos amor, no donde sentimos juicio, condenación y chismes. ¿Sí me explico? Porque estamos en la iglesia y la gente nos conoce más. Y bueno, y si nos conoce, porque interactúan con nosotros, la idea no es para que te conozcan, para que vayas tú a contarle a medio mundo tus fallas. Es para orar unos por otros. Sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Jesús dijo, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, a vosotros eso haced vosotros con ellos, porque en esto consiste la ley y los profetas. El fariseo es aquel que ve las fallas de otro y se siente recto, porque tal vez en esa área no falla, y se pone encima y se siente superior. No queremos ser fariseos.
El verdadero hermano, cuando ve la falla de otro, lo cubre y viene a la par y le da ánimo para que no siga desnudo. ¿Puedo oír un amén a eso? Ese es el ambiente que debemos de respirar. No quiere decir cerrar los ojos cuando vemos que un hermano está fallando en algo. Orar por eso. Y si es apropiado, venir a la par de ese hermano o de esa hermana y decirle, ¿sabes qué, hermanito? Pero asegúrate que no estás juzgando mal a la persona, porque podemos juzgar mal. No siempre tenemos todos los datos, toda la información. Pero hemos de venir a la par de esa persona y decirle, ¿sabes qué? Aquí puedes mejorar las cosas. Y que Dios te dé sabiduría cómo decirlo. Porque somos sensibles, ¿cierto o no? Son cosas prácticas. El amor busca unir. El amor no le echa gasolina al fuego cuando se levanta un fuego entre dos hermanos. Cuando hay una discrepancia entre dos hermanos, si tú la ves, no le eches gasolina a ese fuego. Ve y apaga ese fuego. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vimos en Proverbios que dice la palabra, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él. Y la última de esas 7 es el que siembra discordia entre hermanos. Debemos de tener cuidado de lo que decimos y no sembrar discordia y no sembrar desánimo. Pablo tomó una posición fuerte contra el que sembraba división. En Tito 3, 10 al 11 dice al hombre que cause división, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que tal es perverso y peca. Entonces no buscamos traer división, debemos de buscar unidad. En la iglesia tendremos deficiencias, habrán áreas donde necesitamos ayuda, y las hay en muchas áreas, pero, óyeme bien, porque estamos estudiando para madurar. Cuando tú ves alguna área donde hay deficiencia, no le des la espalda a la iglesia y digas, no, esta iglesia es imperfecta, me voy. Y no digo esto para retenerte, sino para que tú madures. Si tú amas, en vez de dar la espalda, vas a dar las manos. ¿Sí me explico? Si tú amas, cuando ves una deficiencia, en vez de irte diciendo, aquí hay una deficiencia, vas a unirte y apoyar. Si tú tienes tanto amor, en vez de irte, muestra ese amor que hace falta. ¿Puedo oír un amén? Donde hay amargura, tú no des la espalda diciendo, no, esa persona es amargada. Trata de dar ternura, porque mucha amargura brota de golpes y cosas que tú no entiendes, ha vivido esa persona. Si tú entiendes que hay amargura ahí, ofrece ternura. Tú no la tienes, Cristo la tiene. Sea un instrumento donde Cristo refleje esa ternura. Donde hay tristeza, no te pongas arrogante porque tú te ganaste la lotería ayer o México ganó. Donde hay tristeza, da aliento, hermanos. Da aliento. Cuando hay cansancio, dolor y quebrantamiento, en vez de condenar y humillar, ofrece tu hombro para que otro tenga en donde descansar. Ofrece tu hombro para que alguien tenga en donde llorar. ¿Sabes qué, hermanos? La iglesia, el mensaje del Señor no es de leyes. Damos guías, ¿sí? Como hoy dimos la guía de hermanas, nosotros queremos llevar sus cargas, queremos mostrar esa actitud de caballeros. Pero la iglesia no es de leyes, es de amor, hermanos. El amor es lo que necesitamos, el amor es lo que necesita el mundo, el amor es lo que motivó a Dios llevar a su Hijo a la cruz por nosotros. Dios es amor. Y la ley refleja lo que es la perfección. Pero la perfección nos asusta. Es Cristo y su amor el que nos atrae. Y Él es el que produce esa rectitud en nuestras vidas. Si hay tropiezos e imperfecciones, en vez de abandonar o juzgar o aplastar, ven humildemente y sea un instrumento para iluminar, exhortar, guiar y amar. Jesús no apagó la llama que se extinguía.
ni aplastó la ramita que se estaba quebrando. Él animó el fuego que se estaba extinguiendo. Y la ramita lastimada la fortaleció. Ese es el carácter de Jesús. Cuando Pablo dice unidos en amor, la palabra ahí, zumbibazo, en el griego, y no es que yo sepa griego, pero me voy ahí para entender qué palabra usa, porque me llamó la atención la palabra que usan otras traducciones en inglés. Pero la palabra esa en el griego quiere decir juntar, hacer que dos personas coincidan, lleguen a un encuentro en su manera de pensar. Pero me llama la atención la palabra que usa la New King James y la English Standard Version. Dice, being knit together in love. Y luego la New American Standard usa algo similar. Having been knit together in love. La palabra es siendo tejidos en amor. Y me llamó la atención, pues mi abuelita hacía crochet. Hacía cosas de crochet, trabajaba mucho el crochet, a ella le gustaba hacer eso. Y unes los hilos y haces, ella hacía manteles muy lindos, grandes de crochet. Bueno, cuando tejes un suéter con distintos diseños, usas hilos de hilaza de distintos colores, pero los unes. Juntos reflejan ciertos diseños. Y junto el suéter termina siendo algo hermoso, vistoso, pero están unidos, tejidos juntos. Y cada uno de nosotros tiene personalidades distintas, gracias a Dios. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por algunos hermanos medio relajeros aquí de nuestra iglesia. Ya no quiero mencionar el nombre. Hay otros hermanos tan tranquilitos que no saben si está vivo o muerto. Pero nos dan balance. Tenemos un balance que es bueno. Hay unos hermanos bien formales, otros bien relajos. Pero si tienen al Señor, eso es lo más lindo. Mantiene vida en la iglesia. Es algo hermoso. Y si nosotros somos ese suéter tejido de amor por el Señor, con distintas personalidades, cuando viene alguien del mundo frío e inhóspito, podemos abrazarlo y darle calor y amor. Continuamos. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Y esto me estuvo, pero dándole duro a esta frase de Pablo. Pablo dice, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Lo que Pablo está diciendo es que cuando tú sabes que sabes, ahí hay riqueza. ¿Me oyes lo que estoy diciendo? Eso es lo que está queriendo decir. Algunos comentadores ni siquiera trataban esto o saltaban, pero yo les di, ¿qué quiere decir Pablo? Me tiré un buen rato, ni le quiero decir cuánto tiempo porque no me van a reír, pero me tiré un buen rato. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Y lo que siento que Pablo está diciendo es que hay una riqueza de saber de que tú sabes, que tú comprendes la palabra de Dios, que tú comprendes el Evangelio. No como aquellas personas que dicen, ¿y tú cómo sabes que lo que tú sabes es verdad? Y se burlan de ti porque tú estás seguro. Yo estoy seguro del Evangelio. Yo estoy convencido que el Evangelio es verdadero. Y sé que el Evangelio es verdadero. Y sé que sé el Evangelio. Y sé que sé la palabra del Señor. No la sé como, quiero saber más. No quiere decir el que la sabe totalmente es Dios, es Jesús, el Verbo encarnado. Pero yo sé que conozco la palabra del Señor. Yo sé que conozco doctrina. Y eso es importante porque te permite hablar con seguridad y te permite obrar con seguridad. Y eso es importante. En una de las conferencias que di de creacionismo en alguna escuela pública, alguien me dijo, qué bueno que usted habla con convicción, me dijo. Y dice, claro que estoy convencido. ¿Cómo voy a ir a hablar sin convicción? Y porque tengo esa convicción que Dios me ha dado, yo voy a las escuelas públicas y voy al Ministerio de Educación. Si yo estuviera dudando que conozco la verdad, no me voy a meter a esos lugares. Pero estoy convencido y eso permite que el Evangelio prospere. Y si tú estás convencida que Jesús te aceptó por la sangre derramada en la cruz, tú tienes paz.
Y en vez de alejarte del Señor cuando tropiezas, corres a Él pidiéndole ayuda. Él es amigo de los pecadores. No del pecado, pero Él es amigo de los pecadores. Él es nuestro amigo. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro redentor. Y además dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Entonces vemos acá que Pablo habla del verdadero conocimiento. Algunas personas no conocen al Señor o tienen un conocimiento distorsionado. Y la oración de Pablo es que los colosenses, los laodicenses y todos ellos tuvieran un conocimiento verdadero del misterio de Dios. ¿Por qué es el misterio de Dios, Cristo? Porque Cristo estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pero nadie visualizaba a Cristo como cuando Él se reveló. Y nos reveló perfectamente al Padre. Y además que Cristo iba a estar en los creyentes. Y todas las riquezas que hay en Cristo. Entonces, un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Era conocer a Cristo. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que crecieran en el conocimiento de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el que habita en nosotros? El punto es, qué bueno es saber a quién tienes. ¿Me oyes? Qué bueno es saber a quién tienes. Jesús no se equivoca. El corazón de Pablo era conocer a Cristo. En Colosenses 3, 7 al 11 dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios a base de la fe. Y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en la muerte, para llegar a la resurrección de los muertos. Entonces Pablo tenía ese deseo cada día más de conocer más a Jesús. Y ese era el deseo de Pablo, que conocieran el Evangelio. Ya lo había compartido con Epafras, y Epafras lo llevó a Colosa, pero también que crecieran, que conocieran más a Jesús. Y eso es lo que queremos conocer. ¿No estamos conociendo más a Jesús esta mañana? ¿No estamos conociendo más del Señor y de su palabra? Y eso nos da libertad, porque el Señor es amor, es rectitud, es luz. ¿Y quién no quiere luz? Él nos ilumina. Él no vino a condenarnos. Va a haber un momento donde es el juicio para aquellos que le han rechazado. Y ahí sí estás frito. En quien están escondidos, dice la palabra del Señor, o sea, el misterio de Dios, que es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Vale la pena el conocimiento? Ya te lo mencioné. ¿Cuánto valorarías conocer de mecánica si se te queda tu carro? Se me queda el carro ahí, en un lugar desierto. ¿Tú quieres tener a alguien que sabe de mecánica? O si se te rompe una válvula, una cañería de agua en la casa y empieza a inundarse tu casa, ¿no quisieras saber en dónde está la válvula principal que alimenta agua a tu casa? ¿Quisieras saberlo? ¿Qué tal si vas en un avión y empieza a pasar por una zona de turbulencia y el piloto dice, bueno, yo apenas estoy aprendiendo? sí que te encomendarías a la Santísima Trinidad, mi hermano. Ahí sí que te asustas y dices, Señor, ayúdame. Bueno, siempre hay que encomendarse al Señor, pero lo que quiero decir es que tú aprecias el conocimiento. ¿Sabes qué? Si las cosas temporales son importantes, cuanto más las eternas. Hay conocimientos que tienen impacto eterno. ¿Puedo oír un amén a eso? El hombre no solo es carne y hueso, hay un espíritu y hay conocimientos eternos que son importantes. Y bueno, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. ¿En quién están? ¿En quién están? ¿Entendemos eso? ¿Cómo necesitamos sabiduría para tomar decisiones? Jesús es admirable consejero, nos dice Isaías. Es consejero. Dios nos revela conocimiento y sabiduría a través de la palabra de Dios. Jesús se revela a través de la palabra de Dios, no a través de una estampilla. Y Él nos revela sabiduría y conocimiento a través de la palabra de Dios. Y todo eso está en Jesús.
fundado en Jesús. No busquemos otras verdades. Hay lugares que te ofrecen nuevas cosas, nuevos caminos, y son atractivos para muchos. Pero lo que buscamos es a Cristo. El conocimiento y la sabiduría están en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Pablo dice esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. La New Living Translation dice, well-crafted arguments, argumentos bien elaborados. New International Version, fine-sounding arguments, argumentos que suenan atractivos. La New American Standard, persuasive arguments, argumentos persuasivos. ¿Sabes qué? No te dejes guiar por argumentos nuevos. Busca la palabra de Dios. Y busca a Cristo. Ahí está la sabiduría. No está en la psicología. No está en nuevos pensamientos filosóficos. No está en el pensamiento humano. Está en la revelación divina que la hallamos en Cristo. Debemos de estar arraigados en Cristo. Pablo dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu. ¿Qué vemos acá, Pablo? ¿Pablo no conocía a estos hermanos? ¿Pablo no estaba cerca físicamente de estos hermanos? Escribe esto desde Roma, lejísimos. Pero Pablo ora por ellos. Pablo estaba unido. ¿Qué nos enseña eso? Que nuestros hermanos en Cuba pueden estar pasando sufrimiento. Pasaron un buen huracán, el huracán Irma, el año pasado, y luego inundaciones ahora que han sido fuertes y han dañado las casas de muchos. Vemos los problemas en Guatemala, los problemas. Vengamos y oremos por nuestros hermanos. Y entre más hermanos mejor, porque cada uno viene de otro trasfondo, de otra situación, conoce y puede traer esas necesidades a la iglesia. Entonces, estamos ausentes físicamente, pero podemos estar unidos con ellos, haciendo algo, orando por ellos. Pero pongamos las cosas en perspectiva. Tengamos las prioridades claras. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos orar. Debemos de orar unos con otros. La distancia no era obstáculo ni excusa para Pablo. Él amaba a los colosenses, a los laodicenses. Y luego dice Pablo, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Pablo se regocijaba, no porque la ofrenda que le dieron fue más grande, no porque la iglesia tenía un nuevo edificio, se regocijaba porque ellos tenían buena disciplina y estabilidad en la fe. ¿La fe era en quién? ¿En quién era la fe? Versículo 5, de vuestra fe en Cristo. ¿Sabes qué quiere decir disciplina? La palabra ahí es taxis. Y la palabra ahí quiere decir orden. De hecho, algunas traducciones le traducen orden. La palabra buena disciplina, algunas traducciones la traducen buen orden, otras la traducen orden. Pero la palabra es orden. Y significa un arreglo de cosas, como cuando un ejército está en formación, está en orden para la batalla. Y también quiere decir el orden en el sentido de un arreglo, una condición ordenada. ¿Y sabes lo que muestra acá? Que la iglesia de los colosenses era una iglesia de orden. Era una iglesia donde estaban en orden. Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El desorden trae confusión. En la iglesia no debe de haber desorden, no debe haber confusión. Debe de haber orden, debe de haber paz. ¿Puedo oír un amén a eso? Ah, no, es que aquí no está el Espíritu. Sí, allá hay una loquera la que está ocurriendo ahí. Por eso la gente se asusta. ¿Y dónde es allá? Usted vea dónde es allá. Usted sabe dónde es allá. No me voy a poner a criticar a nadie en particular. Pero usted sabe dónde es allá, que es un desorden. Jesús, a través de Pablo, dice que todo se haga decentemente y en orden. La iglesia debe funcionar en forma ordenada. No quiere decir que seamos legalistas. Debemos darle libertad al Espíritu. ¿Puedo oír un amén? Debemos darle libertad al Espíritu.
Pero también debe de haber guías y debe de haber cierto orden. Debe de haber armonía, debemos de trabajar juntos y unidos. Y debe haber una sujeción al liderazgo. Por supuesto, un liderazgo que no se enseñorea de la congregación. Si es un liderazgo que se enseñorea, ellos están obrando fuera del plan de Dios. Y vemos que Pablo agradece a Dios y se regocija por la estabilidad de la fe de ellos en Cristo. La estabilidad, una vez más, es ser estable. No es aquello de que hoy confío en Jesús, tengo una crisis, hoy confío en Jesús, mañana tengo una crisis, ya no sé qué voy a hacer. Hoy confías y mañana no confías. Y bueno, tal vez voy a rezar a 4 rosarios a ver si eso me funciona. O voy a ir a que me hagan una limpia. Confía en Jesús todo el tiempo. Y luego Pablo dice, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor así andad en Él. ¿Cómo recibiste a Cristo? Por fe. De la manera que recibiste a Cristo, así andad en Él. ¿Cómo recibiste a Cristo? Con una fe sencilla. Creíste que Jesús pagó por nuestros pecados, que Jesús murió en la cruz por nosotros, que Jesús dio su vida y que nos ama, que no vino a juzgarnos. Y tú le dijiste, Señor, yo estoy mal, perdóname, ayúdame. Y lo recibiste en tu corazón. Y creíste que Él te dio salvación. Con esa fe camina. Como dijo Pablo, escribió, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primero y luego del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe somos declarados justos y caminamos por fe. No porque tú eres algo, no porque yo soy algo. Es la fe en Cristo Jesús, hermanos. Y si tú te pusiste más arriba de eso, bájate de la escalera en la que te subiste. Bájate del estrado en el que te subiste para ponerte encima de otros. Es por fe, hermanos. Y Pablo dice luego, firmemente arraigados y edificados en Él. ¿En quién? En Cristo. Arraigados, es decir, enraizados. Cuando iba antes al Deer Spring Trail, ahí por Idlewild, a esos caminos que me iba a caminar 4 o 6 horas, habían algunos árboles grandes, pero enraizados alrededor de rocas. O sea, las raíces estaban anclados con roca. Esos árboles no se movían. Y nosotros debemos estar enraizados, es decir, tenemos vida. Una raíz es un árbol que tiene vida. Estamos enraizados, pero estamos en la roca, en Cristo. Y edificados en Él. ¿Qué quiere decir edificados? Es decir, ¿cuál es nuestro fundamento? Es Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Su palabra, sus promesas. No nos apartemos de lo que hizo Jesús. No busques tu propia justicia. Y no te apartes del consejo del Señor. Y luego dice, confirmados en vuestra fe. La palabra confirmados la traducen en algunas versiones, established in the faith, or established in your faith. Establecidos, o sea, como un edificio, establecidos, firmes, rebosando de gratitud. ¿Por qué de gratitud? Porque Dios nos ama. ¿Por qué de gratitud? Porque no importa lo que pasó ayer, anteayer, hoy en la mañana, hoy es un momento nuevo. Hoy en Jesús podemos tener paz, perdón y un nuevo empiezo. Y si nunca has recibido a Cristo, te invito a que lo recibas. Vamos a pararnos y vamos a orar. Ahí donde estás, ora conmigo para recibir a Jesús. Jesús es lo mejor que puedes tener en la vida. Es el mejor amigo. Imagínate tener en tu corazón, en tu vida, a Jesús, donde habitan los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Ora conmigo si ese es tu deseo. Hoy recibo a Jesús. Pongo mi fe en Jesús. No hay nadie más. No en mis obras. Señor, perdona mis pecados. Entra en mi vida. Miserable pecador que soy. Pero tú quieres entrar. Lávame y sáname. Y restáurame. Quiero seguir. Dame tu espíritu para obedecerte. Te doy gracias por querer hacerlo en nombre de Jesús. Amén. Padre, y te ruego por nuestra congregación,
que tú la fortalezcas, que tú la guardes, que tú la bendigas. Te rogamos por esta nación, Señor, que tú tengas misericordia. Despierta, Señor, al pueblo de Dios. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.